Vamos a hablar, hermanos. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar. Le agradecemos porque nos permite estar en estos momentos dispuestos para el alimento espiritual que tanta falta hace, quizás más que el alimento que es la vianda. Por eso es que le agradecemos porque nos permitió hacer nuestras actividades y en estos momentos dispone nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser para eh, aprender de su palabra, porque es lo que hacemos en estos momentos, escuchar y aprender, pero ayúdenos a no quedarnos en solamente escuchar, solamente oír, sino en hacer, porque es como funcionan las cosas. Asimismo, en sus manos ponemos toda esta reunión, a cada uno de mis hermanos que están conectados, los que están por conectarse, y ayúdenos limpiándonos, si es su voluntad, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, y perdonando nuestros pecados, nuestras transgresiones, iniquidades y rebeliones. Y si quiere darnos de su Espíritu Santo, que así sea para que sea quien nos revele todas las cosas. Y esto se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Acompáñenme en su Biblia. Les voy a compartir pantalla y recuerden que las escrituras se las voy a poner en la pantalla, pero también es importante que ustedes vayan corroborando lo que está escrito, porfa. De tal forma de que si se nos llega a pasar algo, pues mm, estar tenerlo, no, nos avisen, por favor, ¿vale? Entonces, acompáñenme, vamos a leer primero Oseas. Oseas 12:1, primeramente, para iniciar. Amén. Dice así: Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Hay algo, hermanos, que me llamaba la atención justamente en este capítulo, justamente por esa situación. Cómo es que de alguna forma se hace pacto o cómo muchas veces nosotros buscamos ayuda fuera del Señor. Muchas veces pasa que en lugar de recurrir a, a nuestro Señor, empezamos a ir a otras situaciones. Recordemos, por ejemplo, que, como bien lo decía hace algunos domingos el hermano Andrés, cuando compartía el domingo, que decía que la iglesia es un hospital a la cual recurre gente enferma y nosotros como pacientes debemos de recurrir al médico al médico que es para nosotros pues nuestro Señor Jesucristo, más que nada para recibir la guianza y el consejo de Él y de alguna forma pues salir avantes en todas nuestras situaciones, ¿no? Pero hay algo que a mí me llamaba mucho la atención de por qué el Señor menciona aquí en Oseas o hace mención de que hicieron pacto a los asirios. Y buscando del Señor, acompáñenme a Segunda de Reyes 16, del 7 al 9. Segunda de Reyes 16, del 7 al 9. Amén. Dice así: Entonces Acaz envió embajadores a Tilgat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió el rey a Siria un presente. Y le atendió el rey de Asiria
y pues subió al rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Es algo muy interesante, hermanos, porque a pesar de que Acaz, Acaz siendo rey de alguna forma del linaje de David, ¿por qué? Porque él era rey de Judá, él era rey de la parte del sur, como se ha ido mencionando con anterioridad. Y sin embargo, en lugar de recurrir a Dios, de orar al Señor, de pedir el consejo mediante los profetas, pues lo más rápido o lo más contundente, por decir así, lo más contundente sería el Señor, pero lo más inmediato, pues fue recurrir al rey de Siria, pidiendo su ayuda. Y es algo que me llama mucho la atención porque a nosotros en nuestra vida de cristianos siempre pasan esas situaciones. Siempre pasa de que recurrimos a otras situaciones antes de recurrir al Señor. Y algo que podemos ver aquí en Oseas es como Efraín pasaba por esa situación. En lugar de recurrir al Señor, pues veíamos en semanas anteriores que Efraín recurría a los ídolos, a quemar incienso y todo este tipo de situaciones. Entonces es algo que me hacía a mí reconvenir. ¿Por qué? Porque hoy en nuestros días es cierto, no recurrimos a un rey o nosotros como cristianos pues ya dejamos los ídolos atrás, ¿no? Pero muchas veces en esa vida pasada o en ese antiguo hombre, esa antigua mujer o las personas que eran católicas, este, recurrían a santos o a limpias o a todo este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, a los, ¿cómo se llaman los que están en el centro? La mano, Chamanes, a los chamanes de estos que te dan de ramazos, ¿no? Con el pirul. A veces solíamos recurrir a ese tipo de situaciones. Sin embargo, nuestra vida como cristianos pues ha tenido ese giro, pero sin embargo aún a veces recurrimos a otras situaciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces no tenemos problemas económicos? Y en lugar de buscar el consejo del Señor, de orar al Señor, de buscar una respuesta que venga de parte del Señor, pues a nosotros se nos hace más fácil, por ejemplo, recurrir a prestamistas, las joyas que tenemos, llevarlas a las casas de empeño, sin ni siquiera consultar al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces ese tipo de situaciones pues son como una bandita. ¿A qué me refiero? Imagínense que su vida es como un garrafón y ese garrafón está lleno de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros queremos tapar esas grietas pues con esas banditas, pero solo son momentáneas. Esas banditas o esas curitas solo son por el momento. ¿Por qué? Porque solo solucionas la situación en un momento, pero no la solucionas totalmente. Es como una guerra, ¿no? Ganas una batalla, pero la guerra la pierdes. Y a veces eso nos pasa, a veces nos desesperamos que ya lo último que hacemos es recurrir al Señor. De hecho, tenemos otro ejemplo, el rey Asa. El rey Asa, este, vienen reyes. El rey Asa, en lugar de antes de recurrir a Dios, recurrió a los médicos y el Señor lo enfermó de lepra por no haber consultado al Señor. ¿Y cuántas veces no nos pasa así? ¿Cuántas veces no, no tomamos o no oramos al Señor para consumir ese consejo, ¿no? De hecho, algo muy interesante o algo que me mostraba el Señor a través de vivencias pues de dos personas, en particular, son mujeres las dos, pero me llamaba mucho la atención un ejemplo de ella, porque una mujer, bueno, le empezó a dar consejos de su relación con su pareja en ese entonces, la mujer era soltera, y de este nuevo empoderamiento que está lleno las redes sociales hoy en día, hermanos, que tratan de dividir
entre hombres y mujeres y ya no buscan complementarse, sino que buscan esa división, ¿no? Y esos malos consejos pues llevaron a esta chica pues a serle infiel a su pareja se enteró, esta chica quedó embarazada de la otra persona, se divorció, es un desastre y al final de cuentas esta chica hoy tiene muchos problemas en cuestiones emocionales, en cuestiones económicas, en todos los ámbitos de su vida. ¿A qué voy con esto? Muchas veces en lugar de recurrir al consejo de Dios, recurrimos al consejo de amigos, que no está mal. Hay personas que son muy sabias y que te podrán aconsejar, pero hay personas que en lugar de darte un buen consejo, pues te van a llevar a hundir, ¿no? Y eso es algo que me llevaba a la siguiente situación. De hecho, vamos a retomar nuestra lectura. Acompáñenme otra vez. Regresemos a Oseas. Vamos a leer del, do- del 2 al 6 otro extractito que dice así: Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras, en el seno materno tomó el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Él le halló y allí habló con nosotros, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Es algo que a mí me llama mucho la atención, la última parte donde dice, guarda misericordia y juicio. Esta es otra parte muy importante, hermanos, por lo cual al final de cuentas nuestro Señor se terminó alejando pues en este caso de Efraín. ¿Por qué? Porque algo de lo que carecía eh, eh, o que hacía notar el Señor a través de esta escritura es justamente eso, que Efraín no tenía esa misericordia hacia su prójimo, no tenía ay, perdón, le cambié sin querer, esa misericordia hacia su prójimo. Es algo muy interesante porque yo me ponía a considerar a un lugar donde yo asistía a un grupo de cuarto y quinto paso. Y era muy interesante. Y después de varios tiempo, te empiezas a dar cuenta cómo hay algunas cosas que se empiezan a distorsionar. Y hay algo que me llamaba mucho la atención. Por lo general, las mujeres que habían adulterado, que habían sido infieles, eran las que ay, perdón, eran las que criticaban a las nuevas personas, a las nuevas que cometían, pues, de alguna forma adulterio o el alcohólico que de alguna forma ya dejaba de tomar, este, criticaba al alcohólico porque no deja de tomar. O sea, las mismas personas que habían cometido esa falta en un principio, ahora esas personas criticaban a las personas que estaban atravesando esa situación, lo cual nos hace, pues, darnos de alguna forma cuenta de esas situaciones, porque nosotros de alguna forma vamos a recibir o recibiremos esa paga conforme a nuestras obras. Y si es que ya lo pagamos, pues al final de cuentas es apoyar a las personas que están atravesando por esa situación. Sin embargo, muchas veces nos volvemos soberbios en ese aspecto y terminamos alejando a las personas que de alguna forma necesitan esa ayuda. De alguna forma, en lugar de recurrir a dar ese consejo o ese apapacho, terminamos alejándolos, terminamos mostrando todo lo contrario. En lugar de misericordia, pues emitimos un juicio. Y como lo leíamos aquí, ¿qué es primero? La misericordia y después un juicio. Pero el juicio al final de cuentas, pues es de Dios. Y lo primero que hace el Señor antes de cualquier situación, pues es tener misericordia de ti. Y así como el Señor tuvo misericordia de ti, creo que es justo que nosotros seamos misericordiosos con esas personas que están atravesando esa situación. Y muchas veces en lugar de acercar a esas personas, pues terminamos de alguna forma alejándolas, ¿no? Eso me llevaba a la siguiente, algo que me hacía considerar, cuántas veces no actuamos con esa hipocresía, ¿no? De hecho, acompáñenme, vamos a leerlo en Mateo 23, del 12 al 15.
Mateo 23 del 12 al 15, hermanos. Yo también lo voy buscando para que de alguna forma darles tiempo a ustedes que también lo vayan corroborando. Mateo 23, ya me pasé, del 12 al 15. Y aparte es para que no pierdan la costumbre. Y dice así, porque el que se enaltece, ay, perdón. Sí, solo que aquí lo anoté desde el 13, pero es desde el 12, hermanos, se los voy a leer. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis, dos veces más el hijo del infierno. Le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Y me llamaba mucho la atención justamente por eso, hermanos, porque si algo que nos hace recordar o que nos hace hincapié en Oseas, de hecho está en el título que dice la ah, falsedad y opresión de Efraín. Y justamente eso es lo que hacemos nosotros. Luego nosotros actuamos con esa falsedad. De hecho, me llamó mucho la atención porque no sé si ustedes hayan visto una serie que se llama Vikingos. A mí me llamó mucho la atención. El chiste es que el personaje principal, el rey, él es vikingo, pero es el rey. Este, la primera vez que atacó a un pueblo cristiano, pues se hizo amigo de un monje. Y el monje, al final de cuentas, primero se convirtió a la religión de ellos, de los vikingos, pero después regresó pues, de alguna forma a leer las escrituras. Y me llamaba mucho la atención porque a su amigo lo mataron y él quería reunirse con su amigo en el cielo, pero para acceder al cielo él había leído la escritura que para acceder al cielo él se tenía que bautizar. Entonces, en esta historia, cuando esta persona, cuando llegan a invadir Francia, eh, eh, hace llamar al sacerdote de ahí y le dice que se quiere bautizar. Y el sacerdote al principio le dice, no, tú no te mereces el cielo y tú te vas a ir al infierno. Y me llamó mucho la atención porque este rey, este vikingo, le dice, tú cumple con bautizarme porque del juicio se encarga Dios, del que se encarga de que si voy al infierno o no, es Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa esa situación. Muchas veces confundimos el autoestima y amor propio con soberbia. Muchas veces en lugar de ayudar al prójimo, pues de alguna forma nosotros los alejamos más. ¿Cuántas veces no hay gente que va a predicar, pero lo hace de una forma tan agresiva que termina alejando más a las personas? Entonces eso es algo, hermanos, que me llama justamente mucho la atención porque es justamente lo que pasaba con este pueblo o lo que nos hace énfasis aquí en Oseas. Porque esa soberbia, pues al final de cuentas, tú no haces las cosas conforme a la palabra del Señor, pero sin embargo quieres que otros las hagan. Muchas veces tú cometiste el mismo pecado que esa persona y sin embargo tú sientes que el Señor te perdonó, pero tú crees que la otra persona no se merece el mismo perdón por el cual tú atravesaste. Y es ahí donde a veces fallamos y ahí es donde actuamos con esa hipocresía espiritual, que criticamos una cosa, pero al final de cuentas caemos en otra cosa.
¿Por qué les digo esto? No sé si, creo una vez les comenté de esa situación de una persona que se encontró un maletín con dinero en un hotel. Esta persona lo entregó y al entregarlo, pues la televisión se enteró y, y la televisora le quería hacer una entrevista, pero el señor no accedió. Dice, es que usted es tan noble y no sé qué tanto. Y le dijo, no, es que si yo salgo en televisión, mi esposa se va a dar cuenta que yo estaba en ese hotel y que estaba acompañado de otra persona. ¿A qué voy con esto? A veces así actúa la hipocresía, hermanos. Criticamos una situación, pero nosotros estamos metidos en otra. Y es lo mismo que pasaba con el pueblo de Efraín. Estaban metidas en muchas situaciones y sin embargo aún creían que el Señor estaba con ellos. Y ahí es donde a veces ocurren esas situaciones en las cuales el Señor nos aleja de nosotros nos terminamos alejando del Señor. Y muchas veces es a raíz de esa soberbia. Acompáñenme a Oseas 12, vamos a continuar a Oseas 12 del 7 al 9, y dice así, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, fíjense lo que dice Efraín de él mismo, ¿eh? Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará mi inequidad en mí, ni pecar en todos mis trabajos. Y dice, pero yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como los días de la fiesta. Fíjense, hermanos, a veces así nosotros, es lo que les decía, a veces confundimos el amor propio y la autoestima con la soberbia. ¿Cuántas personas no hay que no oran, pero no para el Señor, sino oran para que los vean, los noten en la iglesia, ¿no? De hecho, en la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo siempre lo decía, o se lo decía a los fariseos, oran en las esquinas para que todo el mundo los vea, o diezman en el alfolí de tal forma que todo el mundo lo vea. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos a considerar esas situaciones. Hay gente que al final de cuentas, aunque quiera tener perfil bajo, pues por una u otra razón no se puede. Pero eso es muy diferente a que tú ores de hecho, una vez una hermana me comentaba una situación de una persona que oraba en una iglesia, pero que esa persona oraba en lenguas y que todos se quedaban maravillados con ella y que decían, ay, qué bien ora la hermana. Pero cuando el pastor de esa iglesia se dio cuenta, le dijo que tradujera lo que estaba diciendo y al final de cuentas no era una lengua angelical, sino era una lengua demoníaca. Era una lengua demoníaca y era pura blasfemia hacia el Señor. Y es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces así actúa el enemigo, así actúa el enemigo en el cual de alguna forma oras o haces las cosas para que de alguna forma las personas te vean. No lo haces con ese amor hacia el Señor. Por eso es muy importante, porque si lo leemos en el subtítulo, en el título, perdón, dice Efraín reprendido por su falsedad. ¿Cuántos de nosotros a veces no actuamos con esa falsedad dentro de la iglesia, incluso fuera de la iglesia, ¿no? O, por ejemplo, también esa historia que cuenta a veces Israel, que de esa persona que en la iglesia daba una imagen, pero que un día en el tráfico, esta persona empezó a agredir y se bajó a casi golpear a la persona de otro automóvil, y cuando se dio cuenta, la persona del otro automóvil era el pastor de su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Damos una imagen en unos lugares y tenemos otra imagen en otros lugares. Y eso es donde a veces somos incongruentes, hermanos, y es donde el Señor nos insiste que quitemos esa falsedad de nosotros y de querer llamar la atención. Al final de cuentas, nuestra relación es con el Señor. La, bueno,
con todas las personas, pero la más importante es nuestra relación con el Señor y hacer las cosas de corazón, porque eso nos lleva de alguna forma pues a que nuestros objetivos no se cumplan, nuestros objetivos con la palabra del Señor, pues al final de cuentas pues se vean de alguna forma diezmados, ¿no? Por ejemplo, vamos a leerlo en Primera de Timoteo 2:12, es para ejemplificar. Dice así, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. A mí me llamó mucho la atención, hermanos, algo en esta escritura, del porqué de esta palabra, porque muchos se van que con estas nuevas ideologías y todo esto tratan de alguna forma ir en contra de la palabra del Señor. Pero yo empecé a profundizar un poco más en la situación histórica, perdón, en la situación histórica de la cual atravesaba la iglesia en ese momento, o por qué había llevado a esa situación, y algo que me mostraba el Señor era que en esa tierra, que es la tierra de Éfeso, este, había, había un culto hacia la diosa Artemisa, que es una diosa griega, es la diosa de la cacería, o Diana, como ustedes la conozcan, pero al final de cuentas, las únicas que podían ser sacerdotisas en esos templos, pues eran mujeres. Y me llama mucho la atención justamente por eso. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día tú ves a personas famosas, a cantantes, a artistas, políticos, lo que tú quieras, que se convierten a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas de estas personas entran a las iglesias y lo primeritito que hacen, antes de consultar con el Espíritu, antes de consultar con el Espíritu Santo, antes de cualquier otra situación, los ponen a dar enseñanza, los ponen a presidir, los ponen a todo este tipo de situaciones. Que no está mal, vamos, porque por ejemplo, algo que yo aprendí o algo en su debido tiempo que a mí me permitió de alguna forma servir o de alguna forma dar esos temas, pues fue ese respaldo. ¿Dónde vas con tu suegra? No, voy por Este, y me llamaba justamente la atención esa situación porque el pastor Gustavo, yo no tenía tanto tiempo de congregarme a la iglesia. Sí me reunía aquí los miércoles cuando se hacía la junta con todos, pero pues de alguna forma yo no me congregaba a la iglesia, pero pues de alguna forma sí participaba en los jueves y me conocía más que nada. Y me llamaba mucho la atención porque cuando hablé con él me abordó. Yo tenía como 2, 3 semanas dentro de la iglesia y me dice, es que necesito que me apoyes a hacer las gacetas. Y yo le dije, no, no, soy nuevo pastor. O sea, yo tenía ese miedo, ¿no? Digo, soy nuevo pastor, ¿cómo es posible que, digo, qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si esto? Y algo que me dijo el pastor Gustavo en su momento, me dijo, es que no importa, o sea, al final de cuentas a mí lo que me muestra el espíritu es a las personas que de alguna forma voy a poner o les voy a encargar cierta tarea. Y ya me dijo después, y tengo otras cosas pensadas para ti, pero en su momento se irán dando. Y me llamó mucho la atención porque yo no, yo no me sentía preparado y después de eso en una reunión con algunos hermanos de la iglesia, estaba platicando con una hermana y esa hermana me dijo, es que no importa aquí cuánto tiempo llevas o cuánto tiempo no llevas, sino al final de cuentas es lo que el Espíritu te enseña y lo que el Espíritu Santo te muestra. Y para mí eso fue como una confirmación. ¿A qué voy con esto, hermanos? Una cosa es que el Espíritu te muestre, una cosa es que el Señor te confirme, una cosa es que el Señor está a tu lado dando estas situaciones y otra muy diferente que cualquier persona pues de alguna forma entre.
Por qué les digo esto? Porque hoy yo he visto varias iglesias que se han desviado completamente a raíz de estas situaciones. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que me hacía considerar hoy el Señor con esta escritura era justamente eso. Estas sacerdotisas, de alguna forma, si empezaran a enseñar en las iglesias, pues al final de cuentas iban a terminar distorsionando el objetivo de la iglesia. Entonces, por eso es muy importante considerar, por eso es muy importante profundizar en la palabra del Señor. No es porque el Señor sea machista, no, sino que simplemente traían otro tipo de ideologías, en particular en esta ciudad. Porque en esta ciudad, que era la ciudad de Éfeso, era la capital o era la ciudad principal de esta diosa. Entonces, por ende, no quería que la iglesia se contaminara. O al menos eso es lo que a mí me hacía entender el Señor. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, hoy yo veo iglesias que la verdad sí me ha sorprendido, que he visto a transexuales que han fundado iglesias que les llaman iglesias arcoíris o no sé cómo no recuerdo cómo le llaman, pero me llamó mucho la atención porque ves al señor con barba, pero vestido de mujer, predicando. Y para mí en lo personal, pues es completamente una distorsión de lo que es el Evangelio para mí, o todas las enseñanzas que el Señor me ha dado, ¿no? Y por ejemplo, lo he visto también del otro lado. Hay una iglesia que me llamó mucho la atención, porque le llama iglesia de Atenea. ¿Y por qué de Atenea? Porque es una iglesia rosa, con enseñanza, con perspectiva de género, con todo este tipo de ideologías nuevas. Imagínense un Dios que causa división cuando al final de cuentas el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo y por eso le dio una ayuda idónea. El Señor trata de unir, el Señor trata de complementar a hombre y mujer. Imagínense que este tipo de ideologías entran en la iglesia y por una ideología misándrica como lo es el feminismo hoy en día, pues al final de cuentas tratas de dividir a hombres y mujeres dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta de esas situaciones. ¿Por qué les digo esto? No, como les comentaba, no está mal que personas que están llenas del Espíritu en su momento, pues de alguna forma, se les asigne ciertas tareas, pero no de tal forma que se distorsione el objetivo de la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, por eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque ya se está viendo, hermanos. Se los estoy comentando ahorita. Este tipo de ideologías ya están infiltrando, ya se están creando otras iglesias que tratan de denominarse iglesias arcoíris, iglesias no sé qué, o esta iglesia que les dijo de iglesia Atenea, no sé qué, que al final de cuentas pues son contrarias a la palabra, pero tratan de, no sé, o sea, para mí es algo contradictorio porque son ideologías que son contradictorias a la palabra. Entonces, ¿cómo vas a tener un objetivo si no hay, si el objetivo tú mismo lo estás mermando con otro tipo de enseñanzas? Al final de cuentas, pues terminan careciendo de ese objetivo. Y así pasa con nosotros y así pasa en nuestra vida también. Por eso es importante enfocarnos en lo que hacemos y por eso es importante ser la misma persona, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Que las enseñanzas o todo lo que te ha dado nuestro Señor Jesucristo, de alguna forma que ya te enseñó, lo lleves a todos lados, que sepan quién eres por cómo te comportas, no por lo que dices ser. Entonces eso es algo muy importante, hermanos. Acompáñenme, vamos a leer la última parte de Oseas, Oseas 12, del 10 al 14.
y dice así: he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Esto es algo muy importante, hermanos, porque aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es ese esfuerzo y esa toma de decisiones. Porque aquí lo vemos claramente y lo menciona con Jacob. Jacob huyó a tierra de Aram honrando a su mamá, perdón, honrando a su mamá, que le dijo: ve a tierra de mi parentela, para que de alguna forma te resguarden. Y sirvió, y al final de cuentas sirvió por Lea y después por Raquel. Y después después de eso, trabajó por, por las ovejas, que si amanecían pintas, amanecían listadas, y al final de cuentas, regresó a, a su tierra. Pero es algo interesante, ¿por qué? Porque Israel tomó las decisiones hasta cierto punto correctas, tomó esas decisiones de alguna forma conforme a la palabra del Señor, guardó la palabra del Señor e hizo todo conforme a su voluntad. Y sin embargo, lo leemos en el 14, ¿qué es lo que ha hecho Efraín? Efraín ha provocado a Dios con amarguras. ¿Cuántas veces no pasa esa situación, no? Que muchas veces no tomamos esas decisiones conforme a la palabra de Dios o no pedimos ese consejo de Dios y nos terminamos alejando. Y el sufrimiento por el cual estamos atravesando, al final de cuentas, es sufrimiento que nosotros hemos ido acarreando a lo largo de nuestra vida por esas malas decisiones. Y es lo que leíamos ahorita en Oseas. Al final de cuentas, esa falsedad y esa opresión hacia los demás, pues llevaban a provocar amargura, ¿no? Porque al final de cuentas lo vemos, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo. Cuántas amarguras de alguna forma el, el hijo pródigo causó a su padre, tanto hasta volverse pues casi casi esclavo. Sin embargo, el padre lo restituyó, pero la amargura de que de alguna forma pues sintió su hermano, ¿no? Al ver que lo recibía con gracia nuestro Señor. Y al final a veces eso pasa con nosotros, a veces tenemos ese celo, a veces queremos ser salvos, pero no que la gente sea salva. A veces queremos castigo para otras personas, pero nosotros ser inocentes, cuando nunca, pues al final de cuentas no debe de ser así. Al final de cuentas debemos de desear lo mismo que el Señor dio para nosotros. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros mismos alejamos a todas las personas ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? De hecho, estaba platicando bueno, vamos a leer antes, vamos a la última escritura para dar pie a las participaciones. Creo que estamos en tiempo, sí, para dar pie a las participaciones. Procuro siempre 10 minutos, terminar 10 minutos antes de la hora, porque a veces nos extendemos. Que vamos, yo disfruto y gozo la palabra del Señor. De hecho, aunque terminemos la reunión, yo sigo platicando muchas veces aquí con Gerardo y seguimos platicando de la palabra y no sé, no, es enriquecedor, pero a veces, como bien lo comentaba Israel, a veces no es didáctico para muchas personas y dejan de poner atención. Entonces, por eso procuro que el tiempo sea reducido y de alguna forma dar tiempo para que ustedes también puedan participar. En números
14:18. Dice la escritura así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto es lo que les comentaba, hermanos. Muchas veces a nosotros nos pasa esa situación. Muchas veces nosotros creemos que porque el Señor de alguna forma perdonó nuestros pecados, ya creemos que somos inocentes. Y no es cierto. Lo que les decía hace rato, ¿cuántas veces no ha pasado que la adúltera, ¿a quién critica? A la adúltera. El borracho, ¿a quién critica? Al borracho. El alcohólico, al alcohólico, el drogadicto al drogadicto, el perezoso al perezoso. En fin, si quieres darte cuenta de algún defecto, dice un psicólogo que estaba leyendo la otra vez, que si quieres darte cuenta de cuáles son tus defectos, encuentra los defectos en otra persona. Y al final de cuentas, esos son tus defectos. Porque lo único que estás haciendo es proyectando tu situación. Estás proyectando cómo tienes tu corazón. De la forma en cómo te desagrada, cómo se comporta una persona, muchas veces es como tú te comportas. Solo que a ti te desagrada, pero no te desagrada comportarte así. De hecho, el lunes, el lunes estaba hablando con una hermana. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir esas consecuencias de esas decisiones que ya tomamos, hermano. Al final de cuentas, no, no hacernos de alguna forma de la vista gorda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros somos los que decidimos o que tomamos situaciones en ciertos aspectos de nuestra vida que nos llevan a desviarnos y que de alguna forma traen consecuencias. Eso nos lleva a que tenemos que hacernos responsables de nuestra situación. No me acuerdo si fue el lunes o el martes, no recuerdo, estaba platicando con una hermana por WhatsApp y no me acuerdo de qué era, creo era un meme, algo así. Y algo que empezábamos a considerar era que algo que me dijo, algo que yo le decía ya era que sí, como bien muchas veces lo comentan, papi paga todo, Dios paga todo, pero no solapa nada. Muchas veces la gente, era justamente de eso, de vacaciones, de porque quiero ir al puerto de Veracruz. Entonces, estamos hablando de eso. Y dice, sí, posiblemente Dios me dé para esas vacaciones, pero también serme responsable de eso que me está dando el Señor, porque de mi comportamiento, porque al final de cuentas, la forma en cómo me comporte va a asumir consecuencias. Tengo que asumir esas consecuencias. Hay mucha gente que no le gusta hacerse responsable de su situación. De hecho, por ejemplo, yo lo puedo ver en los casos de infidelidad. Siempre él me descuidó, le hacía más caso al trabajo. O sea, siempre el culpable es uno y no asumir tu responsabilidad de decir, yo permití que esta persona se acercara a mí, yo permití que esta persona me endulzara el oído. Siempre buscamos un culpable y no asumimos nuestras responsabilidades, no asumimos esas consecuencias de esas malas decisiones. De hecho, es algo que veíamos ahorita con Efraín y que veíamos ahorita con Oseas. Tenemos que asumir esas consecuencias. Si tú de alguna forma estás haciendo las cosas mal, asume esas consecuencias y hazte responsable para que te vaya mejor. Lo que les decía muchas veces, culpamos a otros. De hecho, lo podemos ver desde Adán y Eva. ¿Qué es lo primero que hizo Adán? La mujer que me diste me dio de comer del fruto. ¿Y la mujer qué dijo? La mujer dijo, la serpiente me engañó. Y la serpiente pues no tuvo a quien voltear porque era la última que estaba ahí. Pero ninguno asumió la parte del problema.
su responsabilidad como tal. Entonces, por eso es muy importante este capítulo, hermanos, para que aprendemos, como dice ahí, a Efraín reprendido por su falsedad y su opresión. Si tú eres falso y oprimes de alguna forma, pues asume las consecuencias de esas decisiones. Si tú vas a la iglesia con falsedad, si tú te comportas con las personas con falsedad, pues asume las consecuencias que acarrearás con esas situaciones. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que tengamos ese autoanálisis, esa crítica, porque al final de cuentas tenemos esa responsabilidad de asumir cada cosa que nos pase. Si tú robas, tienes que asumir de que te van a perseguir y de que puedes ir a la cárcel. Si tú adulteras, tienes que asumir que te puedes divorciar y hasta que te pueden matar. Entonces, es muy importante, hermano, que aprendamos a responsabilizarnos de nuestros actos antes, durante y después de cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Eso es lo que nos ayudará de alguna forma a evitar algunas situaciones de las cuales Efraín pues se desvió. En lugar de consultar al Señor, pues se fue en pos del rey de Siria. Y es lo mismo con nosotros. Muchas veces el Señor nos dice, no hagas cierta cosa o no vayas a cierto lugar, pero nosotros agarramos la ley a nuestro modo, a nuestra forma, y terminamos haciendo cosas que no son gratas para el Señor. Y nos terminamos desviando del objetivo, empezamos a carecer de ese objetivo, ya cuando menos nos damos cuenta, nos alejamos de Dios, porque Dios nos aleja, nosotros nos alejamos con nuestro actuar. Entonces, hermanos, hasta aquí el tema de hoy. Este, abro micrófono para si alguien quiere participar, alguna duda, algún consejo, o que me regañen porque alguna escritura está mal. Todo es válido, hermanos. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? No, hombre. Hola, hermano, buenas noches. Dios Buenas los noches. bendiga. Estaba observando algo en la palabra. El Espíritu Santo me hacía ver que cuando Jacob pues hizo las cosas mal, Dios le llamaba Jacob y cuando hacía algo bueno le llamaba Israel, porque precisamente en Oseas 12:12 dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y más arriba, en, en el 5 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Realmente Jacob, pues cuando fue Jacob, hacía pues muchas cosas que a lo mejor se puede ver que no estaban muy bien, ¿no? Como aquí el Señor le dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Entonces, al final de cuentas, el Señor pues vio su corazón de Jacob y en su gran misericordia lo convirtió en Israel, pero como dice aquí, guarda misericordia. Muchas veces eso es lo que nos falta, el dejar que el Señor pues nos guíe, nos pula o pues sí, o sea, que Él siempre vaya delante de todas nuestras decisiones y nuestras acciones. Y también me llamaba la atención que dice aquí, dice, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Y me hacía recordar la parte de Job, donde le dice, no es tu temor a Dios tu confianza, porque precisamente Dios aquí es lo que dice, ¿no?
Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía. El saber que estamos guardando esa misericordia y actuando con justicia. En algún momento, Carito dijo que también pues era obediencia. Entonces, cuando estamos caminando en esos caminos del Señor y teniendo misericordia de los demás, podemos estar confiados en Él, que Él siempre nos llevará por las mejores sendas. Era lo que quería comentar. Gracias, Aira. Sí, de hecho, yo eso de tener misericordia y juicio, yo el juicio lo tomo más para, de alguna forma, personal. De hecho, los colombianos dicen una palabra que es pórtate juicioso, pórtate juicioso, o sea, que tomes, que pienses las cosas antes de actuar, que te comportes de la mejor forma, siempre usando la razón y haciendo lo mejor para los demás. Y justamente eso es algo que, pues que sí debes de considerar en cada momento, tener esa misericordia y sí, el juicio es para nosotros mismos que nos lleva a eso, a ser obedientes. A ser obedientes, ¿por qué? Porque tenemos la palabra del Señor, eso se convierte en obediencia. Y cuando de alguna forma nos comportamos con justo juicio hacia nosotros, hacia nuestra vida, pues al final de cuentas terminamos obedeciendo al Señor. Entonces es algo muy importante. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches. Hay un versículo en la palabra que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Quiere decir con esto que lo que más busca Dios es que estemos ejercitando esa misericordia, porque si nosotros nos la pasamos buscando de la palabra para volvernos como los fariseos, que en lugar de exhortar con amor únicamente señalaban. Dice la palabra que ponían cargas en los demás que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Entonces, el cómo presentemos a Dios va a ser va a dar la pauta a que la gente se acerque o no a Él. Hay mucha gente que podemos ver que en su momento empezaron a recibir la palabra, pero por un mal testimonio, por una mala actitud, por algún manejo por intereses mundanos, que terminaron lastimados y si algo no quieren es volverse a acercar a buscar de Dios. Entonces, así como dice Dios que por un alma que se arrepienta, va a haber fiesta en los cielos por una, por la que nosotros vengamos a ser de tropiezo para ellos, también vamos a traer un gran juicio a nuestra vida. Dice la palabra también que criticamos la paja en el ojo ajeno y traemos una viga en el nuestro. Entonces, antes de señalar, consideremos cómo estamos nosotros, cómo realmente somos delante, qué somos y quiénes somos delante de Dios, porque delante de Él nada hay que podamos tener oculto. A todo mundo le podremos decir o intentar aparentar muchas cosas, pero delante de Dios todo está desnudo. Entonces, y no tenemos esa necesidad de estar aparentando lo que no somos ni lo que no tenemos, porque si realmente no tenemos esa comunión con Dios, ese amor, ese gozo que Él nos da, o sea, en vano estamos intentando hacer las cosas porque si nada es sincero, nos estamos en riesgo de que nos pase cuando estemos ante su presencia y nos diga, ¿tú quién eres? Y ni siquiera te conozco. Entonces, hay que pues intentar ser lo más sincero posible, sobre todo con Él, y ya que Él, si ve que en nosotros hay hipocresía y altivez, hay soberbia, que sea Él lavándonos y cambiando de nosotros todo eso, porque si no tenemos cuidado de ello, en vano vamos a estar fingiendo que llevamos una vida cristiana. Ese era el comentario. Sí, hermana, y de hecho, algo muy importante es eso,
a mí me pasó hace muchísimo tiempo una persona, ella es de cuna cristiana, pero pues, de alguna forma yo recurrí a ella, más bien no recurrí a ella, sino simplemente se dio una plática a ella, pero te das cuenta de la situación, te das cuenta cómo actúan de cierta forma con falsedad. Yo no sé si lo he hecho, pero procuro siempre estar con el Señor en todo momento. De hecho, soy tan, ¿cómo se puede decir? O sea, no me importa agradar a las personas. Al final de cuentas, las personas, si les caigo bien, y si les caigo mal, pues al final de cuentas, pues no es algo como con lo cual yo luche, porque al final de cuentas, del único que busco aprobación, pues es de nuestro Señor. Pero platicando con esta persona, te dabas cuenta de la falsedad muchas veces de las palabras. Te decía una cosa o te trataba de dar consejos de cierta cosa que estaba, de cierta situación que estaba atravesando, y te lo decía, pero te dejaba mucho que desear, ¿vale? O sea, es como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Este, te decía ciertas situaciones o te daba de alguna forma cierto consejo, pero esa persona hacía completamente las cosas diferentes. Entonces, como que era incongruente y como que al final de cuentas su consejo pues era más en vano que beneficioso para mi vida. Entonces también es importante aprender a distinguir ese tipo de situaciones de aquellas personas que en verdad no solo te lo esté diciendo, sino que tú veas en su vida reflejado lo que te está diciendo. De hecho, esa frase me encanta muchísimo, es de un monje, un fraile, no me acuerdo, que dice que cuides tu vida porque tu vida es el único evangelio que a lo mejor conocen muchos. Muchos no tendrán una Biblia en su casa, pero tú puedes proyectar el evangelio con tu comportamiento. Y hay mucha gente que a raíz de eso este, puede de alguna forma tomar un, un, un testimonio de ti y de alguna forma por eso se acercan al Señor. Entonces, por eso es muy importante cuidar nuestro comportamiento y no actuar con esa falsedad, sino de alguna forma actuar con esa integridad de así como eres en la iglesia, eres con tu familia, así como eres con tu familia, eres con tus amigos, así como eres con tus amigos, eres en tu trabajo, en todos lados. Porque muchas veces decía una persona, esta vez estás es la vida de cuadritos. En el cuadro del trabajo eres una persona, en el cuadro de tu casa eres otra persona, en el cuadro de los amigos eres otra persona. Y así, en esos cuadros, en esos distintos ambientes. Entonces, por eso es muy importante, de alguna forma, practicar la integridad. No les digo que lleguemos a ser íntegros porque creo que el único íntegro y perfecto es Jesucristo, pero sí que lo llevemos a cabo, al menos lo practiquemos. ¿Quieres comentar algo, Ger? Buenos hermanos. Bueno, yo siempre les digo que esta es la historia, está hablando de Efraín y queda como ejemplo para nosotros, el Señor nos lo muestra. Imagínate que en el encabezado dijera, Efraín bendecido por su verdad y su amabilidad. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos está mostrando en las escrituras, a veces nos muestra cómo bendice a ciertos escogidos, a ciertos profetas, pero también, por ejemplo, en este caso, dice Efraín reprendido por su falsedad y opresión. Y si uno no quiere ser reprendido, o si usted busca otra palabra similar es castigado, si usted no quiere ser castigado, entonces pues quítese de falsedad y opresión es estar presionando, pero del lado malo. Como él tenía el poder, pues presionaba para que hicieran, pero él hacía lo malo, entonces también hacían lo malo los demás. Entonces nosotros debemos de considerar eso. O sea, ¿de qué lado estamos? ¿De la verdad o de la mentira? ¿De la falsedad? Porque entonces no estamos yendo conforme a lo que
Bueno, si contáramos hasta los años de que se va a la iglesia, pues entonces no hemos aprendido nada, ¿no? Y pues, simplemente son ejemplos y el Señor siempre menciona la misericordia, que es una ramita del amor y de juicio. Siempre te habla de juicio porque en los finales tiempos va a venir un juicio por parte de Él y ese va a ser un juicio verdadero. Él sabe quiénes sí son las ovejas y quiénes son los cabritos. Ese va a ser un justo juicio. La semana pasada yo les decía que no hay nada en absoluto en este mundo. ¿Por qué? Porque al haber luz y al haber oscuridad, entonces no hay nada absoluto. Pero lo único absoluto que hay es Dios. Y me acordaba de una serie que se llamaba Walking Dead, donde ya saben que en todas las series y novelas y lo que quieran siempre va a estar el bien y el mal. Y en esa serie se encontraron con una persona que se llamaba Negan. Y según él hacía las cosas bien, pero de la forma mal. Y esa era una idea nada más. Y él decía, eh, y bueno, y toda la gente decía, todos somos Negan. Y en la mañana que iba considerando eso, decía, pues el único absoluto es Dios, entonces tendríamos que decir que todo lo que existe, le tendríamos que decir Dios, porque al final de cuentas Dios se manifiesta en toda su creación. Los ateos quieren ver a Dios cara a cara cuando ni siquiera han leído que si lo vieran cara a cara caerían fulminados, porque no han leído, por eso desconocen, pero nosotros sí conocemos. Entonces nosotros, y el humano así es, tenemos ese defecto, podemos hacer cosas y pensamos que nadie nos ve, pero si estamos formados de cuerpo, alma y espíritu, entonces Dios, esa parte de espíritu, sabe lo que estamos actuando, porque al final de cuentas nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces sí deberíamos tener cuidado porque al final de cuentas, en nuestra pequeña inteligencia podríamos decir, pues este pecado, le digo al Señor que me perdone y me perdona, ¿no? La escritura que leímos, la última, dice que no va a pasar, no va a ningún culpable, lo va a hacer inocente. O sea, a final de cuentas, tenemos que pagar ese pecado. Entonces, pues consideremos la palabra del Señor, porque a través de este libro de Oseas, híjole, o sea, nosotros vemos cómo estamos actuando, o estamos actuando como Efraín, o estamos actuando como lo que vamos a escuchar quizás todos los domingos de Jesús o de Dios. Entonces, es de considerarse de qué lado debemos inclinarnos, ¿no? O queremos bendición o queremos maldición. Ese era mi comentario. Sí, de hecho, pues es como un juicio. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó la fianza, pero eso no nos hace inocentes. Él pagó la fianza por nosotros y muchas veces pasa así, ¿no? Todos somos culpables, pero queremos culpar a otros de nuestra situación. Entonces, hermanos, ¿alguien más quiere participar? Hola Vicente, sí, yo quiero participar precisamente en el versículo primero que leías, donde dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Anteriormente habíamos leído en el capítulo 8 algo bien interesante, porque dice en el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Dice la escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Y aquí Efraín, que sabemos que representa la tribu del norte, las 10 tribus del norte, ellos se habían enriquecido y ellos pensaban que eso iba a ser como una fortaleza para ellos, pero Dios estaba permitiendo eso para hacerlos caer. Por eso bien dice la escritura que antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu. Y muchas veces eso es lo que nos sucede. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero dice también la escritura, porque hay camino del hombre que parece correcto o justo, pero su fin es camino de muerte. Y el considerar nuestros caminos, porque este hombre, esas tribus tenían mucho dinero y pensaron que porque tenían dinero estaban haciendo bien las cosas.
pero Dios estaba permitiendo que en esa confianza en la que ellos estaban depositando, iban a ser avergonzados. Hay una iglesia en Apocalipsis que dice, tú dices que eres rico, pero el Señor le dice, pero eres un desventurado, eres pobre. Entonces, tenemos que examinar si realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos teniendo, está glorificando al Padre, porque muchas veces la vanidad es lo que nos hace el extraviarnos y pensamos que, ay, Dios nos está bendiciendo y muchas cosas, pero a veces lo hacemos para presunción, a veces lo hacemos para incluso hasta encajar en algún estatus social, ¿verdad? Entonces, qué importante es que el Señor mira lo que hay en el corazón y cuando uno hace las cosas con una doblez de espíritu, una doblez de acción, el Señor castiga eso. Entonces, qué importante es que nosotros veamos que no siempre el hecho de que tengamos la bendición o que haya prosperidad no quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Efraín se había equivocado. Efraín pensó que estaba haciendo bien las cosas porque se había enriquecido, pero Dios estaba permitiendo eso para hacerle mostrar su miseria. Qué importante es que analicemos qué estamos haciendo con lo que Dios nos da, si realmente se está glorificando a Dios, si realmente se está haciendo edificante lo que tenemos, y si no, pues examinarlo, porque no vaya a ser que aún el mismo enemigo sea el que te esté dando esa riqueza para apartarte de no guardar los mandamientos, ¿no? ¿Cuántas veces dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece, pero no añade consigo tristeza? Y muchos, teniendo ya a lo mejor el trabajo, pues ya no te congregas y que viene a ser aflicción para tu vida porque ya no guardaste los mandamientos. Entonces, qué importante es saber y ser bien específicos también cómo pedimos las cosas, cuál es el objetivo final y si esto que voy a hacer va a ser edificante y va a poder glorificar a Dios. Eso es lo que quería comentar, Vicente. Gracias, Isra. Sí, de hecho, es Proverbios 26:12, ¿no? Que uy, dice, ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y muchas veces somos así. Muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión y no consideramos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, hasta aquí, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? ¿O finalizamos? Yo, hermano, otra vez, Adelante, Zaira. este, ahorita con lo que comentaba Isra, sobre que muchas veces, aunque tengamos bienes o riquezas o así, no quiere decir que el Señor realmente esté pues contento con lo que estamos haciendo o que estemos haciendo las cosas bien delante de Él. Me recordaba que en algún momento Carito nos hablaba sobre eso y mencionaba que un hijo bendecido no siempre es un hijo aprobado. Y precisamente ayer estaba platicando con uno de mis tíos y él decía que a veces cuando más avaricioso eres, como que Dios te dice, pues te voy a dar más y más y a ver qué vas a hacer, ¿no? Y que pues es una tristeza cuando no sabemos pues realmente para lo que es el dinero, ¿no? Y que pues hay muchas personas que a veces pasan su vida trabajando o haciendo cosas y guardando el dinero y no saben al final quién lo termina disfrutando. Y me hacía pensar también en la imagen que pusieron hoy en el grupo de Facebook de reuniones bíblicas, que tiene un versículo de Mateo 14, 17 y 18. Dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí 5 panes, sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Y pusieron, siempre ten un corazón dispuesto a ayudar. Cuidado con el egoísmo, codicia o avaricia, porque te aseguro que Dios te permite ayudar con lo que Él te ha bendecido. Aunque tengamos limitantes, no te olvides de esto. Tú no tienes que alimentar a 5,000 personas, solo tienes que traer pan y pescados. El milagro de multiplicarlo le toca a Jesús. Y me hacía pensar en esta parte de la misericordia, de que yo he conocido a muchas personas que a lo mejor no conocen mucho de la Biblia
o son personas mayores que a lo mejor ya no leen mucho o así, pero sin embargo, esa parte de la misericordia la tienen muy entendida, porque a cualquier necesidad que ellos ven, no importa en quién sea, no se detienen a pensar en tenderle la mano al necesitado. Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante en la que Dios pues nos quiere hablar hoy, que precisamente pues seamos misericordiosos. Era lo que quería decir. Sí, Zaira, gracias. De hecho, hay una frase muy interesante. Hay un salsero, se llama Rubén Blades, no sé si lo conozcan todos. Dice, hay gente tan pobre, pero tan pobre, que solo tiene dinero. Y así muchas veces pasa. Mi riqueza es el Señor, al final de cuentas, para mí. No sé si para ustedes, hermanos, pero consideren. Pero justamente así. Y Rubén Blades se refería a esas personas que tienen mucho dinero, pero al final de cuentas es lo único que tienen. Entonces, hay que considerar esas situaciones en cada aspecto de nuestra vida. Gerardo, ¿me apoyas cerrando con la oración, por favor? Vamos a ver, hermanos, y acuérdense si traen en oración a alguien, pónganlo en su oración. Padre bendito, recibe usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en esta hora y en este lugar. Agradeciéndolo porque usted de una y de otra manera nos habla. Hay una palabra que dice, de una y de otra manera Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Y pues aquí es donde nos damos cuenta que su amor, su misericordia y su gracia nos permiten estar un día más en el que hicimos nuestras actividades y en estos momentos nos permitió alimentarnos de su palabra y nos hace considerar si estamos haciendo realmente las cosas o estamos buscando lo que realmente nos conviene o nos estamos adelantando a las cosas. Porque ciertamente su palabra dice, primeramente buscad mi reino y su justicia, y todo se dará por añadidura. Entonces ahí es donde vamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, quizás trabajando y no soltándose del Señor y pidiéndole sabiduría y esforzándose y ir creciendo quizás en el trabajo y así crecerá, irá creciendo el salario y quizás como en muchos casos y en lo personal terminar siendo eh, como el jefe de todo abajo del dueño. Y así es con el Señor, todo va, todo va de una forma paso a paso, para que se vayan gestando las cosas, como la mujer que queda preñada y va a dar a luz, tienen que pasar 9 meses, así como la gente del campo que ara, siembra y tienen que pasar como 6 meses para la siega, para la cosecha, y todo tiene un tiempo, pero hasta el día de hoy se ve un aceleramiento en todo, la gente anda acelerada, la gente anda buscando lo suyo, a la gente ya no le interesa la demás gente, la gente se ha vuelto más egoísta y todos buscan lo suyo. Y a final de cuentas, todos tienen su recompensa, como dice la escritura, y la escritura no miente, porque Dios no miente, encuentran siempre amargura. Por eso es que le agradecemos que nos permite aprender y para cerrar todo esto, ayúdenos a no ser oidores, sino hacedores de lo que leemos cada semana, cada domingo, lo que escuchamos, lo que aprendemos espiritualmente para ver su gloria, porque de otra forma no funciona. Por nuestras fuerzas podemos hacer cosas. Claro, tenemos dos piernas, dos brazos, una mente y nos permite trabajar y por nuestro esfuerzo hacer, pero hace falta esa garantía, la garantía del Creador,
para que perdure por siempre. Por eso es que le agradecemos y en sus manos nos ponemos. Esta es su iglesia y en sus manos pongo a mis hermanos, los que se conectaron, a sus familias, a sus hogares. Y yo sé que usted conoce sus pensamientos, sus corazones, sus almas, y déles lo que necesitan, conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y todas estas cosas se las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.